Hola, buenos días a todos. Quisiera daros la bienvenida en nombre de Autelsi a este webinar sobre palancas e inhibidores de la transformación digital y retos en los nuevos entornos de trabajo. Pero vamos a disfrutar de él durante la próxima hora y solo robaros un par de minutos para daros la bienvenida y deciros que estamos muchos conectados. Hemos tenido un gran éxito posiblemente por el interés del tema y sobre todo por la calidad de los ponentes. Estoy seguro de que al otro lado de la pantalla hay muchas caras conocidas, pero para aquellos que no nos conocéis, simplemente comentaros que Autelsi es la Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, una asociación que tiene más de 30 años de historia, sin ánimo de lucro, de ámbito nacional, y en el que participan y se combinan los usuarios empresariales y los usuarios públicos con los proveedores de telecomunicaciones y de las TIC. Esto hace que se convierta en una asociación de referencia, la asociación de referencia del sector TIC, y os animo a que contactéis con nosotros para conoceros y saber más de lo que hacemos. De las muchas cosas que hacemos, entre ellas los grupos de trabajo, es una de las piezas básicas de nuestras actividades y combina los dos pilares básicos que vertebran Autelsi, el networking entre sus miembros y la generación de contenidos de interés, generación de contenidos como el que nos trae hoy aquí, el generado por el grupo de IT Digital, que ha elaborado el informe que presentamos hoy. Este informe, que por cierto estará disponible en la página web de la asociación una vez finalice el seminario, identifica tanto los aceleradores del proceso de transformación digital para que las organizaciones puedan incidir y apoyarse en ellos y las barreras de dicha transformación en las que hay que tomar medidas para amortiguar su efecto. Aprovecho para felicitar a los componentes de este grupo por el trabajo realizado y quería hacer una mención especial a uno de ellos, a Daniel Martínez Batanero, quien además de un magnífico profesional y un amigo de la casa, colabora activamente en la elaboración de este informe y, bueno, Daniel, allí donde estés, seguro que hoy estás con nosotros. Como habéis podido comprobar, después de la presentación habrá una mesa redonda en la que los participantes identificarán las barreras y facilitadores de este proceso de transformación digital en sus respectivas organizaciones y además abordarán un tema de máxima actualidad, los nuevos formatos y espacios de trabajo que han eclosionado con motivo del COVID-19. A todos ellos les agradezco su participación, así como a las entidades que representan, ASTIC, DXT, Everis, Huawei, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Renfe y Telefónica. Todos han hecho posible la organización de este seminario online que, como os comentaba al principio, ha tenido una magnífica acogida y espero que cubra vuestras expectativas. Gracias a todos por estar ahí y sin más le cedo la palabra a Juanjo Martínez Pagán, presidente del grupo de IT Digital de Autelsi. Juanjo, cuando quieras. Buenos días a todos. Agradecer que participéis en este webinar. Es un placer estar con vosotros, como también, como decía, ha sido un placer colaborar con los miembros del equipo en hacer este trabajo. El informe se titula Palancas e inhibidores para abordar con éxito la transformación digital en las empresas y en las administraciones públicas. Digamos, la razón por la que nace este estudio es porque en el grupo de trabajo, que llevamos ya 6 años constituidos como grupo de transformación digital, hicimos un estudio anterior sobre el rol del CIO en la transformación digital. En los resultados de ese estudio, pues constatamos que había un nivel de madurez bastante bueno en las organizaciones españolas y que el CIO tenía un buen nivel de liderazgo de todo ello, y se empezaron a ver que había una serie de inhibidores, de barreras, y había también una serie de palancas que los CIOs estaban aprovechando para impulsar el proceso, lo cual nos estimuló en la necesidad de hacer un otro estudio, que es este que presentamos ahora, para desarrollar un poco, conseguir un mayor entendimiento de, en las empresas y administraciones públicas españolas, cuáles eran esas palancas y esos inhibidores, con el fin de poder apoyarse en ellos y poder evitar los inhibidores. A la hora de hacer el estudio, digamos, nos planteamos los siguientes ejes, ¿no? Como ejes principales que entre los miembros del grupo y con el feedback de las empresas, pues detectamos que eran los ejes principales para la transformación. Los ejes son cambio y competitividad, talento digital, que veréis que juega un papel muy importante en las conclusiones del estudio, liderazgo y estrategia, cultura y organización,
Por supuesto, la tecnología y el estado de madurez de la oferta tecnológica, el ecosistema de startups en el que veremos que las empresas se apoyan, la regulación, cómo influye en todo esto y la normativa, y la ciberseguridad, que es una parte imprescindible del proceso, ¿vale? En cuanto a la composición del grupo de trabajo, digamos, aquí recojo un poco las personas y entidades que han participado activamente en el grupo. Como después van a intervenir muchos de ellos en el debate, pues no me voy a detener ahora en comentar sobre cada o en presentar a cada una de las personas. Simplemente agradecer el que durante todo este tiempo pues hemos estado trabajando y compartiendo. En cuanto a la audiencia sobre la que se ha hecho el estudio, pues es una muestra de empresas representativas, tanto de la empresa española, que suele participar en otros estudios de Autelsi, como de las administraciones públicas. Y una, digamos, cosa que quería hacer observar es que el estudio, o sea, las empresas nos dieron sus respuestas justo antes de que empezara la pandemia, ¿vale? Con lo cual, cuando veáis los resultados, es posible que en los últimos meses, con la pandemia, algunas cosas hayan cambiado. Y en este sentido, estamos pensando ya en lanzar un próximo estudio con lo que viene ahora, con lo que viene después de la pandemia y con los nuevos entornos de trabajo que están emergiendo como resultado de eso. Destacar también de cara al grupo de trabajo el hecho de que hemos tenido que trabajar en remoto y hemos tenido pues que, en fin, nuestra dinámica de trabajo no ha sido la misma que la que tenemos en otros trabajos de este estilo. A pesar de ello, hemos disfrutado de muchas sesiones de vídeo y de muchos formatos de colaboración para poder hacer el análisis de las respuestas. Empiezo un poco comentando las palancas, ¿vale? La palanca principal que se ha observado es la necesidad de las empresas de ser más competitivas. Fijaros que un 80% de ellas estiman esta necesidad o esta palanca a un nivel alto o muy alto, frente a solo un 4% que lo estima como bajo. Lo mismo ocurre con el alineamiento con los objetivos de negocio. La transformación digital está alineada con los objetivos de negocio y a esto el 56% de las empresas están de acuerdo, frente a solo el 28% en desacuerdo. Se revela como otra tendencia fuerte. Y en muchos casos vemos que también la moda y la buena reputación de las empresas es una palanca. Es decir, que en el 80% de ellas esto se ha considerado una palanca bastantes veces o algunas veces, frente a un pequeño 20% en donde esto no se ha cumplido nunca o casi nunca. Una palanca importantísima, y además la hemos visto durante la pandemia, aunque no formaba en aquel momento parte del estudio, es la disponibilidad de un acceso de calidad a la tecnología en todo el territorio. El 52%, digamos, han visto esa disponibilidad de manera total o de manera parcial como una palanca, como un facilitador, frente al 20% en donde, digamos, no se sentían satisfechos con respecto a esa disponibilidad tecnológica. Luego, la existencia de un ecosistema de startups. Nada menos que el 60% de las empresas que han participado en el estudio están colaborando con alguna startup en su proceso de transformación digital e incluso el 40% de ellas han comprado alguna. Igualmente, hay un 30% que están fomentando ecosistemas de startups, ¿no? en su entorno. Lo están promoviendo. Y luego, muy importante, la madurez en el conocimiento de las nuevas soluciones, características de la transformación digital. El 72% de las organizaciones utiliza estas nuevas soluciones en distinto grado y el 40% las utiliza habitualmente. ¿Vale?
Bueno, después de las palancas vamos a ver los inhibidores. El principal es la resistencia al cambio. Y yo en el debate posterior espero que tengamos oportunidad de hablar un poco de la experiencia de los participantes en la mesa en sus empresas en este aspecto. El 92% de las organizaciones consideran crítico o elevado el peso de la gestión del cambio frente al 0% que lo considera escaso. Otro inhibidor muy importante, digamos, es el funcionamiento muchas veces de las unidades de negocio como silos, ¿no? Vemos que al 44% de las empresas estos silos les han afectado mucho como inhibidor frente a un 36% que no les afecta o les afecta poco, ¿vale? El Reglamento General de Protección de Datos en algunos casos está impactando negativamente. Luego también veremos en el debate qué soluciones están adoptando las empresas frente a esto. Digamos un poco la rigidez normativa. Y luego la necesidad de formación. Fijaros que hay un 76% de las empresas participantes que consideran que por lo menos el 60% de su plantilla necesita formación en competencias digitales, mientras que las que consideran que solo lo necesita el 30% de su plantilla o menos son solo un 4%. En las administraciones públicas, digamos, se ha hecho algún análisis en particular, ¿vale? Cuando, por ejemplo, se ha hecho la pregunta de cómo afecta la limitación presupuestaria, pues se ha visto que afecta en mayor medida en la empresa pública que en la privada, ¿no? En cuanto a los procesos de contratación, también se ha visto que impacta más, digamos, la rigidez de los procesos o la todavía no suficiente adecuación de los procesos a los nuevos modelos de servicio y los nuevos modelos de contratación impacta más en la administración pública que en la privada, ¿vale? Y luego también la duración de los procesos de contratación que hace que en algunos casos, digamos, se produzca una relativa obsolescencia de las soluciones, ¿no? Desde el momento en que se decide su compra hasta el momento en que se implementan. Un par de aspectos que no son ni inhibidores ni palancas, pero que se han revelado como muy necesarios, son la formación continuada y precisamente la formación en habilidades no técnicas. Vemos, o sea, se ha visto, se ha evidenciado que en la transformación digital aparecen nuevas competencias no necesariamente tecnológicas que son muy necesarias para llevar a cabo los procesos. Y como segunda cosa fundamental, que ni es inhibidor ni es palanca, pero que es consustancial, es la incorporación de la ciberseguridad como parte de los proyectos. Y se ha visto un poco la necesidad de incorporar arquitectos y especialistas de ciberseguridad en los equipos de proyecto. Y bueno, con esto quería un poco dar una visión en plan así pinceladas, ¿no? Para no absorber todo el tiempo con esto y que podamos pasar al debate. Pero bueno, con estos datos, pues yo creo que ya podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas, ¿vale? Voy a dejar de compartir para que ya tengamos una vista un poco de todos los presentes y si me permitís, voy a pasar directamente a las preguntas, ¿vale? Esta pregunta que voy a hacer ahora va dirigida a Pedro Galián, jefe de Ingeniería de Comunicaciones de Renfe. Y la pregunta es, Pedro, en cuanto a lo que se refiere a palancas e inhibidores, ¿qué ha evidenciado para vosotros este largo año y medio de pandemia? Hola, buenos días, Juanjo. Buenos días a todos. A ver, esta pandemia arrancó con una situación muy poco esperada, evidentemente, sobre todo en dos aspectos básicos que afectaba esta parte de la conectividad, y es que el que más, el que menos, de todas las empresas teníamos preparado un escenario para que una parte grande o pequeña del personal estuviese trabajando fuera de la oficina, trabajase de su casa y demás, ¿no?
pero esta pandemia lo que ha supuesto es que todos se han tenido que ir a trabajar desde a casa, ¿no? Y la dimensión de las herramientas, seguramente todos hayamos sufrido el tener que disparar, el activar más capacidad para todas las herramientas. Y también se ha producido el que otras funciones que son más administrativas, que básicamente no eran personal de trabajo externo, pues se ha tenido también que desplazar a casa a trabajar y seguramente eso no estuviese tan preparado y tan dimensionado. Es decir, no estamos hablando de que se haya producido un nuevo modelo de relación laboral, pero sí se ha empezado a trabajar con nuevas herramientas colaborativas. Se han cambiado las reuniones por sesiones, que esto al final hace que las sesiones sean más ágiles, sean más cortas, van mucho más focalizadas. De alguna manera se ha tenido que producir una mayor productividad porque hay un aislamiento físico y social al estar cada cual en su casa. Y también ha afectado o afecta a este criterio de control de la actividad que en algunos casos consideramos que tiene que estar orientado a la presencialidad y ahora es un control de actividad orientado a la productividad, ¿no? En otro aspecto también importante ha sido el concepto de continuidad de negocio, que en algunos casos ha sido más una subsistencia que otro caso, ¿no? Ha evidenciado unas vulnerabilidades, unas debilidades evidentemente no conocidas y no preparadas, ¿no? Se ha tenido que hacer una reacción inmediata, se han activado planes de contingencia, se han revisado planes estratégicos, objetivos de negocio y, por supuesto, también se han actualizado los presupuestos, ¿no? Otro aspecto que también ha incidido es la ciberseguridad, porque se han abierto flancos nuevos que hasta ahora no estaban abiertos. La gente ha tenido que trabajar en casa, ha tenido que trabajar con sus herramientas personales o con sus medios personales, y esto ha supuesto un reto para la ciberseguridad, ¿no? Porque los flancos que se quedan son difíciles de tratar. Y luego también se produce un cambio cultural, o esto ahonda o ayuda al cambio cultural, porque se evidencia que hay actividades que no son del todo útiles o que eran innecesarias y las puedes tratar de eliminar. Se empieza a hacer un uso más intensivo de las herramientas colaborativas para un control más eficiente de los proyectos, y también se utiliza la cloud, o se ha utilizado mucho la cloud para soluciones urgentes y para soluciones rápidas. No es lo mismo trabajar en casa que teletrabajo, pero iremos de trabajar en casa, iremos andando hacia ese teletrabajo. Muchas gracias, Pedro. Me ha encantado el cambio de enfoque de la presencialidad a la productividad. Creo que en eso estamos todos ahora. Sí, seguro que sí. Bueno, pues si me permitís, entonces voy a hacer también una pregunta a Belén Espejo González, jefe de desarrollo de negocio del empleado digital en Telefónica de Empresas. Buenos días, Belén. Buenos días. En el estudio que presentamos se constata la entrada del talento digital en las empresas, pero se pone sobre la mesa la necesidad de formación continuada, ¿no? Lo que yo te quería preguntar es si están las organizaciones concienciadas sobre la necesidad de invertir en formación y de hacerlo de manera sostenible en el tiempo. ¿Cómo es posible conseguir esto cuando además hay varias generaciones de trabajadores muy distintas coincidiendo, ¿no? en los proyectos? Eso es. Bueno, buenos días y gracias a todos por compartir un ratito de vuestro tiempo con nosotros hoy y sobre todo a Autelsi por contar con Telefónica para la presentación de vuestro informe, que la verdad es muy, muy interesante. Respondiendo a la pregunta, bueno, ya lo habíamos visto todos y lo comentaba también antes Pedro, ¿no? La crisis sanitaria ha obligado a todas las empresas españolas a implementar urgentemente esos modelos de teletrabajo y a dar respuesta a la necesidad de adquirir nuevas competencias digitales para adaptarse a ese nuevo entorno, ¿no? No todos sabíamos trabajar con las herramientas de colaboración y mantener sesiones o orientarnos a la productividad, ¿no? Por esa razón, pues los procesos de formación continua, el reskilling, que ya estaban presentes antes de la pandemia, pues han tomado todavía una mayor relevancia. En ese sentido, pues las empresas están empezando a tomar esa conciencia de que la formación no solamente es una importante herramienta para atraer y retener el talento, sino que además es un elemento esencial para aprovechar la enorme ventaja competitiva que aporta la transformación digital.
Nosotros desde Telefónica recomendamos a las organizaciones apostar por esa formación continua de sus empleados y además hacerlo a diferentes niveles, ¿no? En primer lugar, incrementar la especialización de los perfiles críticos, que al final son clave para la organización. En segundo lugar, favorecer el movimiento dentro de la organización, procesos de reciclaje o de reskilling que afectan a toda la plantilla. Y por último, incrementar esas capacidades base, el upskilling de toda la plantilla, no solamente en relación a los conocimientos relevantes de negocio, sino también para garantizar esas capacidades digitales que son cada vez más necesarias para moverse en el nuevo entorno digital. Para ello es muy relevante además poder conocer y medir el talento que tenemos dentro de la organización, ¿no? Saber no solamente qué conocimientos tengo hoy, sino además cuáles son los gaps que hemos podido identificar para poder competir, como decíamos, en el mercado en ese máximo nivel. Y para ello, pues no podemos dejar de lado algo que se menciona en el informe, ¿no? Las competencias blandas, ¿no? Las habilidades soft como la creatividad, el pensamiento crítico, la capacidad de adaptación al cambio, la gestión del tiempo, tan relevantes ahora además en el nuevo entorno del teletrabajo. Y como decías, además, pues estamos conviviendo varias generaciones dentro de la organización y eso pues es una muy buena noticia, ¿no? Además es un reto adicional, es una enorme oportunidad para las empresas. Las organizaciones que están apostando por la diversidad, y no solamente desde el punto de vista de la generación, sino también desde el punto de vista de género, de la cultura, pues apuestan por el pensamiento divergente, se cuestionan el status quo, cuestionan el siempre lo hemos hecho así y empiezan a pensar de otra manera, ¿no? Y eso las convierte o las coloca en una mejor posición para competir en el futuro. Sin embargo, la coexistencia de varias generaciones pues, es una dificultad añadida para los recursos humanos, ¿no? Ahora deben ocuparse de garantizar que esas condiciones y esas herramientas de colaboración, de comunicación abierta, de aprendizaje mutuo entre los jóvenes y los más veteranos están y que la diversidad se convierta pues, en esa importante ventaja competitiva que desde Telefónica identificamos. Y por suerte la tecnología juega en nuestro equipo en ese sentido, ¿no? Nos va a ayudar y nos va a permitir entregar esas herramientas que permitan identificar el talento, evaluar el expertise y sobre todo aprendizaje cruzado, ¿no? Que unos aprendamos de otros y de esa manera entre diferentes generaciones podamos aportar el máximo a la organización. Muchas gracias, Belén. Me ha gustado mucho ese enfoque, digamos, de la diversidad en todos los sentidos, ¿no? Que estáis dando desde Telefónica a la formación en las organizaciones. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues continuando con el turno de preguntas, quiero saludar a Leonor Torres Moreno, vicepresidenta de ASTIC y jefa del Servicio de Sistemas de Información de Recursos Humanos y Económico-Financiero de la Informática del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días, Leonor. Buenos días a todos. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo con vosotros pues nuestra visión de los asuntos que se plantean en el informe. Y bueno, pues nada. Yo te quería preguntar, Leonor, desde tu punto de vista, con toda la visión que tienes tú de la administración pública, también desde ASTIC, no solo desde el ayuntamiento, sí. ¿Cuál consideras que es el principal inhibidor, ¿no? En la encuesta han salido varios, pero a tu juicio, ¿cuál es el más relevante en las administraciones públicas? Desde el punto de vista de la administración pública, el principal problema que tenemos es la falta de recursos humanos y conseguir talento. Nosotros, como bien decíais antes, estamos muy afectados por el presupuesto. Entonces, con la crisis que empezó en 2007-2008, pues ha habido un proceso de deterioro del empleo público. Entonces, bueno, por ejemplo, en los informes se puede ver que por 2009 éramos como unos 15.000 y ahora somos unos 10.000. Entonces, ha habido un descenso bastante importante. Hay un déficit estructural de recursos humanos en toda la administración. Y a eso hay que añadirle que la plantilla está muy envejecida. La edad media del funcionario de carrera es de 52 años. Entonces, bueno, se estima, por ejemplo, que para 2030 se jubilará el 56% de los funcionarios. Entonces, esto, pues, ¿qué conlleva? Pues que hay que hacer una renovación acelerada de esos recursos y luego también esto ha llevado que ha habido un aumento exponencial de las cargas de trabajo para poder desarrollar e implementar esos procesos digitales. Y bueno, pues aparte de esta situación en la que nos encontramos, en España, además, hemos visto que se producen
menos profesionales TIC de los que se necesita tanto para empresas como para administración. Entonces, bueno, pues eso habría que ver cómo se puede potenciar. La administración además tiene otro problema y es que no somos una opción atractiva para los profesionales TIC. Por dos razones, porque salarialmente no somos competitivos con otras empresas, con startups y luego somos unos grandes desconocidos porque no saben qué proyectos hacemos, piensan que tenemos un trabajo mucho más burocrático. Y entonces, bueno, desde ASTIC, por ejemplo, estamos colaborando con Función Pública. Estamos yendo a universidades y viendo cómo se potencia ese conocimiento y que nos puedan considerar como una opción posible en el futuro, ¿no? Y luego, pues ahí está la brecha de género, la falta de talento femenino, que no solamente afecta a la administración, sino que comienza en las carreras, porque hay solamente un 30% de mujeres en las carreras tecnológicas. Y esto, bueno, habría que hacer también una labor de mentoring, también de tener referentes femeninos dentro de la administración y dentro de las empresas. ¿Qué pasa? En la administración tenemos el mismo porcentaje. Hay como un 30% de mujeres en puestos TIC. Y se agrava más en los puestos altos. Las que consiguen llegar son solamente un 15%. De un nivel 30, que sería de subdirector o por ahí. Entonces, bueno, pues ese es necesitamos trabajar y fomentar esa diversidad y incorporar el talento femenino a la sociedad y a la administración. En cuanto al procedimiento que tenemos actualmente de incorporar funcionarios, pues yo creo que es muy adecuado porque son perfiles multidisciplinares en el que se contemplan las nuevas tecnologías. Quizás se podría recortar o acortar un poco el proceso para que sea más ágil, pero el proceso selectivo no está basado únicamente en la memoria, sino en solucionar problemas prácticos. Y bueno, por mi parte, esa es mi visión del principal inhibidor. Muchísimas gracias, Leonor. Me parece muy interesante la labor que estáis haciendo desde ASTIC en las universidades para fomentar no solamente el que haya más profesionales en las carreras que tienen que ver con las TIC, en las tecnológicas, sino también la presencia de la mujer. Es verdad que cuando hay diversidad, cuanta más diversidad tenemos de todo tipo, de género y de generaciones en los proyectos, sí que se nota que se enriquece mucho. Sí. Muchas gracias. Pues bueno, ahora también quiero dar los buenos días a Miguel Ángel Leal Góngora, Enterprise Business Director de Huawei. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos días. Buenos días a todos y gracias por invitarnos. Gracias por estar aquí, Miguel Ángel. Mira, te quería lanzar la siguiente pregunta. ¿En qué medida creéis vosotros desde Huawei que el 5G y la inteligencia artificial van a ser nuevas palancas para la transformación digital de las compañías? Bueno, sin duda tecnologías como la inteligencia artificial y el 5G pues van a ser claves en este camino de transformarnos digitalmente, ¿no? Si queréis, por hablar un poquito primero de la inteligencia artificial, yo creo que todas las grandes compañías que estamos aquí representadas llevamos mucho tiempo utilizándola y consiguiendo mejorar muchísimo y eficientar nuestros procesos, ¿no? Y la realidad es que a día de hoy existen distintas soluciones de inteligencia artificial que generan beneficio a cualquier segmento de mercado y también a cualquier tipo de compañía, no solo a las grandes empresas, sino también a la pequeña y mediana empresa. La realidad es que si vemos el grado de adopción de la inteligencia artificial, recientemente pues, se ha publicado un estudio de indicadores de inteligencia artificial por parte de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y en general, no solo en España, sino en Europa, todavía el grado de adopción de las tecnologías de inteligencia artificial pues, es muy pequeñito. En el caso concreto de España, habla de que empresas de más de 250 empleados, apenas el 18% de ellas están utilizando soluciones de inteligencia artificial. Si bien es cierto que es un puntito por encima de la media europea. Pero en el caso de la pequeña y mediana empresa, pues el uso es todavía muy, muy pequeñito. En el caso de España, apenas el 7% de las empresas están utilizando este tipo de tecnologías para mejorar sus procesos y además es un punto inferior al de la media europea.
Entonces, para mí, una palabra que utilizaba antes Belén y que me recuerda a la ropa de mis hijos cuando eran pequeños, que es gap, ¿no? Va a salir mucho en este escenario, porque honestamente la tecnología está, por supuesto que seguirá evolucionando e innovando, pero la gran pregunta es cómo podemos, ¿sabes?, acortar ese gap que existe entre la empresa que realmente puede utilizar ya una tecnología disponible y a un precio razonable para mejorar sus procesos, y ese es un poco el reto. Por supuesto que hay toda una estrategia nacional de inteligencia artificial que cubre absolutamente todos los ejes que tienen que ver con esta iniciativa. Pero bueno, ese es el gran reto, y según vamos bajando hacia abajo el tamaño de empresa, pues también es un reto para la empresa privada, porque en esa estrategia de go-to-market se tiene que encontrar un cliente muy receptivo a incorporar las tecnologías de inteligencia artificial, porque si no, tu coste de comercialización hace que el valor que él está dispuesto a pagar, ¿sabes?, se produzca ahí un desequilibrio. Y en el tema del 5G está comenzando, yo creo que todavía queda mucho. En otros países, como en Asia, pues lleva ya más tiempo, y ahí sí que ya tenemos muchísimos casos de uso de B2B que han pasado a ser casos de negocio. Es decir, en escenarios como fábricas inteligentes, puertos inteligentes, refinerías inteligentes, ahí desplegando una red privada 5G se consiguen clarísimas mejoras, clarísimas eficiencias y se consigue un ROI. Pero yo creo que ese caminito todavía nos queda mucho por recorrer, y por supuesto que los operadores tendrán un papel pues fundamental. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Me ha encantado la mención que has hecho a la pequeña y mediana empresa, porque siempre es un poco la más perjudicada en todos estos avances tecnológicos. Así que gracias por contemplarla en tu análisis. Bueno, ahora continuando un poco con la ronda de preguntas, me gustaría dirigirme a Alfonso García Muriel, director de negocio de DXC. Buenos días, Alfonso. Buenos días, Juanjo. Buenos días a todo el mundo también. Gracias por el interés y gracias a Autelsi por darnos a DXC la oportunidad de participar en este evento. Pues muchas gracias por estar aquí, Alfonso. Como hemos hablado antes, uno de los mayores aceleradores es la necesidad de las empresas de ser más competitivas. Y si añadimos a esto que ha salido en el estudio, la experiencia que hemos vivido después con el COVID-19, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que crees que hemos aprendido con esta crisis? ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido mucho. Yo creo que este periodo de COVID nos ha demostrado que muchas veces la realidad supera toda la ficción. Yo tal vez destacaría 2, 3 aspectos fundamentales. Uno de ellos es lo presentabais al principio, ¿no? La necesidad de ser más competitiva cada una de las organizaciones. Tal vez yo creo que hoy ya nadie duda. Igual hace unos años igual teníamos que explicar eso de que el futuro económico es incierto, las crisis son cíclicas, pero yo creo que ya nadie lo duda, que el futuro económico es incierto y que por lo tanto la capacidad de adaptación de una organización es una ventaja competitiva fundamental. La crisis nos ha demostrado que a veces es más importante priorizar ese sentido de urgencia respecto a la necesidad de cambio. Hay que ser ágiles con respecto al cambio. Y yo creo que hemos aprendido que en tiempos de crisis no hay tiempo para grandes discusiones, ni pérdidas ni buscar una solución perfecta, ni tener debates improductivos. Hay que ir a buscar tal vez una mínima producto viable que nos ayude a salir adelante y que posteriormente seamos capaces de ir evolucionando y adaptando. Por lo tanto, la velocidad de adaptación que hemos visto en periodos de COVID ha sido espectacular. Ha sido mucho más alta y está siendo mucho más alta que en el pasado. Yo creo que en estos meses hemos sido capaces de aplicar cambios y dar un salto en cuanto a la transformación digital que en otro momento, si quieres, de más estabilidad nos hubiese llevado 3, 4 años, incluso más. Y además gran parte de estos cambios van a perdurar en el tiempo. Para mí eso está claro. Otro aspecto que también se menciona en el informe es la necesidad absoluta de alinear la transformación digital con los objetivos de negocio. La tecnología continúa transformando muchas de las facetas de nuestro día a día, tanto en el negocio como en los servicios públicos, y yo creo que hoy las organizaciones tienen la obligación de aprovechar la tecnología para impulsar el crecimiento y mejorar los servicios que presentamos. Empezamos a ver cómo, para tener éxito, yo creo que en España ya empezamos a ver un gran cambio, se ha empezado a priorizar la velocidad de adaptación, la velocidad de aplicar innovación en los negocios versus una aproximación pues seguramente más tradicional de reducción de costes en las que estábamos anteriormente.
ahí es importante acertar con la estrategia y las inversiones que aplicamos a la hora de decidir cuál es nuestra línea de trabajo en cuanto a la transformación digital. Y por último, además un poco como consecuencia, además lo mencionabais como una de las inhibidores que hemos visto, ¿no? Hay que eliminar la resistencia al cambio. Para eso es fundamental tener una correcta gestión del cambio. No podemos pensar solo a corto plazo. Yo creo que quien esté pensando solo a corto plazo y no se prepare y no piense a largo plazo, veremos como tarde o temprano pues seguramente pasen a la historia, y por lo tanto tenemos la obligación de mentalizar de que pensar a largo plazo, estar preparado para situaciones imprevistas es clave para tener una ventaja competitiva. Y yo como conclusión lo que diría es, necesitamos organizaciones ambidiestras, organizaciones que sean capaces de proteger los negocios, los servicios públicos actuales, mientras se preparan y apuestan por nuevas líneas de negocio, nuevos productos, nuevas soluciones que incorporen innovación, y ahí sí que sí, una buena estrategia y una buena ejecución de la transformación digital es fundamental. Pues muchas gracias, Alfonso, por compartirnos tu experiencia. Me ha encantado lo de las organizaciones ambidiestras, como tú has dicho antes, muy bien. Con una gran velocidad hemos sido capaces de implementar las soluciones que hacía falta durante la pandemia, y ahora habrá que consolidar esas soluciones de cara al futuro. Gracias. Mantengamos la velocidad, que eso es importante. Sí, gracias por la opinión. Continuando con la ronda, también quería saludar a Francisco Nestares García, Global Head of Production de Everis. Buenos días, Francisco. Buenos días, Juanjo. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme y enhorabuena por el evento. Bueno, pues gracias a ti por participar. Yo te quería lanzar una pregunta, y es, en el marco de la situación actual de emergencia sanitaria, ¿cómo habéis mantenido vosotros y vuestros clientes la actividad? ¿Y cuáles son las palancas e inhibidores que habéis encontrado durante la gestión de la crisis, ¿no? Nosotros hemos mencionado muchos en el estudio, ¿no? La cultura del cambio, el cambio y competitividad. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros y vuestros clientes? ¿Cómo hemos mantenido la actividad? Pues haciendo una transformación digital express. Como la mayoría de vosotros, cuando se inició la crisis sanitaria tuvimos que dejar nuestras oficinas, y desde los primeros días prácticamente el 98% de nuestra gente en todos los tipos de servicios y áreas internas pasó a trabajar en remoto, desde casa, en teletrabajo. Nosotros ya teníamos en Everis una cultura de teletrabajo y de trabajo distribuido antes de la crisis, y nuestra tendencia era ir hacia ese modelo, digamos, híbrido, en que parte de las personas trabajasen en las oficinas y partes en lugares remotos. ¿Qué ha supuesto la pandemia? Pues lo que ha hecho ha sido acelerar este proceso. Ha actuado de palanca brutal de gestión del cambio, bajando barreras, sobre todo, más que tecnológicas o más que de procedimientos, barreras personales, barreras en nuestros profesionales, en nuestro equipo ejecutivo, en nuestros clientes, barreras que hacían pensar que esta manera de trabajar era imposible, se quitaron de un día para otro, y no solo se quitaron de un día para otro, sino que han ido evolucionando a lo largo de este año de pandemia. Por ponernos algunos ejemplos, en unas encuestas que hacemos a nuestros empleados regularmente a lo largo de este año, al principio la idea de teletrabajo que tenían posterior a la pandemia era de un 20%, y en la última encuesta estamos hablando de que ya piensan que pueden hacer un 60% de teletrabajo. La cosa va cambiando y de manera acelerada. En nuestro equipo ejecutivo se ha quitado la idea de que para que seamos efectivos, para que entreguemos calidad a nuestros clientes, tenemos que tener a nuestros profesionales presencialmente con nosotros, ahí pegados, viendo qué es lo que están haciendo y apoyándose entre ellos. Como decía antes algún otro ponente, yo creo que la productividad no ha decrecido, sino que ha aumentado durante este periodo. Sin merma, por supuesto, de la calidad, dicho explícitamente por algunos de nuestros clientes. También hemos tenido que cambiar procesos más internos de la compañía. Durante este año de pandemia hemos incorporado en España cerca de 3.000 profesionales. Hemos tenido que cambiar todos nuestros procesos de onboarding a la compañía.
que antes se basaban mucho en la presencialidad y que ahora hemos tenido que hacer totalmente digitales. Con lo cual, este es otro ejemplo de cómo hemos tenido que cambiar. Por supuesto, hemos tenido que dotarnos de más capacidad de infraestructuras y hacerlas más flexibles, comunicaciones, portátiles en lugar de ordenadores de sobremesa. Hemos cambiado todo nuestro workplace para hacerlo mucho más digital y hacer mucho más amigable este trabajo distribuido remoto. Y finalmente, pues un pequeño foco en la seguridad, que en un entorno tan distribuido en diferentes localizaciones hemos tenido que reforzar también. Esta es la manera en la que hemos mantenido nuestra actividad. Muchas gracias, Francisco, y enhorabuena por esa agilidad que habéis tenido en responder, ¿no?, de manera tan eficaz con todos los cambios que habéis hecho a la situación de crisis. Muchas gracias. Bueno, y para finalizar esta primera ronda de preguntas, quiero saludar a Carlos Maza Frechín, subdirector general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Buenos días, Carlos. Buenos días, Juanjo. Un placer estar con vosotros, estar con Hotelsi, y muchas gracias por invitarme a esta mesa tan interesante donde estamos tratando tantos temas distintos, pero todos ellos, la verdad, que de plena actualidad del sector. Pues gracias a ti, Carlos, por estar aquí y por aportarnos tu experiencia y tu visión. Voy a volver un poquito contigo, me gustaría volver un poco al tema humano, ¿no? Y me gustaría que nos dijeras un poco cuál es el tipo de profesional TIC y con qué habilidades concretas que buscáis en el Mincotur, en los procesos de selección de personal. Bueno, vamos a ver. En efecto, el factor humano yo creo que es el corazón de todo lo que hacemos en todos los proyectos, que duda cabe, y en el informe que has presentado antes, en las palancas inhibidores, pues ha salido como un aspecto clave. A mí me llama la atención, lo primero, de algunos temas que has comentado, que me gustaría ampliar un poco. Bueno, hay algunas reflexiones seguramente pues, a destacar. O sea, han hablado de carencias notables de las nuevas incorporaciones en las áreas tecnológicas clave, donde se requiere mayor formación, cloud, movilidad, big data, blockchain, todos estos temas quizá más novedosos. Necesidades de formación del personal TIC, que los comentaba antes, 60-75% de las empresas pues, detectan carencias. También algunas puntuaciones bajas en algunas soft skills que han comentado antes, pues yo creo que ha sido Belén, que tienen que acompañar a los conocimientos TI y nueva forma de trabajo. Bueno, el talento digital, que sin duda es clave para nosotros, ha comentado antes Leonora algunos aspectos. Por primera vez estamos haciendo marketing para ver qué personales, qué tipo de personas fichamos. Función pública está desde 2019 pues, captando talento por visitas. Nuestros compañeros de la Secretaría de Administración Digital también están haciendo lo mismo. Vamos a ver, nosotros aquí en el Ministerio, ¿qué es lo que buscamos? Primero empezaría por el personal externo de las empresas consultoras y de servicios que trabajan por nosotros. Allí lo que veo yo es que el personal que nos viene es monoformado o muy monotemático. Es decir, uno saca un contrato y el personal, efectivamente, las empresas reaccionan ante los pliegos, pero nos vienen personas que solo saben del tema concretísimo para el cual se les ha contratado y, por tanto, limita un poco la posibilidad de ampliación del proyecto, la posibilidad de innovación o cuando son problemas técnicos, ¿no? Entonces yo creo que allí hay una cierta carencia de las empresas de formación del personal TIC, ¿no? Limita algún proyecto de innovación, ya diría, ¿no? Evidentemente, pues, las empresas pues, contestan a lo que se les ha pedido, pero yo creo que el personal TIC debería ser más polifacético. En cuanto a los funcionarios, aquí dentro, ¿qué buscamos? Bueno, estamos en un momento de tensión por el mercado administrativo. Ha crecido el número de ministerios, ha crecido la administración pública. A su vez, ahora vienen los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y, por tanto, pues hay mucho más trabajo que hacer que antes y eso está tensionando mucho el mercado TIC interno, ¿no? Los funcionarios que entran, hay que decir que el proceso de selección está funcionando muy bien, llegan con su actualización tecnológica al día, sus formaciones académicas.
yo diría que el momento de entrada es muy bueno, el problema viene después cuando no es posible mantener esa actualización tecnológica en el tiempo. Y porque cada vez más el profesional TIC que trabaja en la administración es un gestor universal. ¿Y qué es lo que creo yo que es lo más importante y lo que buscamos nosotros? Las habilidades soft, sin ninguna duda. Es decir, conocimiento de las áreas de negocio, conocimiento de la legislación, capacidad de negociación y comunicación, saber gestionar una cartera de pedidos con los usuarios, que es nuestro clientes internos, con criterios de sentido común, de costo-beneficio, saber modelar el proceso, pero no desde el punto de vista TIC, sino el proceso organizativo. Y lo que, en resumidas cuentas, lo que en el sector privado de los anglosajones llaman el diversity, equity and inclusion, que sería el buscar unas unidades TIC multicuerpo, multiespecialización. Es decir, cada vez más necesitamos a personas de diversos cuerpos. Nosotros aquí, pues mira, tenemos a una licenciada en Derecho, tenemos a una ingeniera industrial ajenas al sector TIC y el resto somos del cuerpo TIC, ¿no? Y siempre que puedo intento integrar a personas de otros cuerpos, me parece que es fundamental, y de otras formaciones académicas. Eso es muy difícil en la administración, ¿no? Y luego todo esto, pues, para mí, como decía, esto es la clave. Tenemos que ser unidades diversas, con diversas sensibilidades. La tecnología no lo es todo para transformar las organizaciones, ni muchísimo menos. Y la unidad TIC tiene que aportar algo más que la mera tecnología. Y todo esto casarlo con un tema que ya has adelantado tú, Juanjo, para el futuro, que es los nuevos modelos de trabajo, el trabajo híbrido, la flexibilidad, los horarios abiertos. Pero bueno, ese será para otro tema. Pues muchas gracias, Carlos. Es impresionante los retos que tenéis en la administración pública en todo lo que se refiere a la gestión del personal. Pero me alegro de ver todas las iniciativas que tenéis para digamos, mejorar esa situación. Bueno, pues vamos un poquito justos de tiempo porque tenía preparadas algunas preguntas más. Así que os voy a pedir a todos los ponentes que ahora os haga preguntas un poquito más de brevedad, ¿vale? Yo también voy a ser más conciso en la pregunta. Vamos a empezar la segunda ronda contigo, Carlos, y quería que me comentaras, en el caso del Mincotur, si es el presupuesto un inhibidor para tomar iniciativas innovadoras. Bueno, a ver, te contesto telegráficamente. Yo creo que en el fondo el presupuesto nunca lo ha sido. Si el proyecto es innovador y a la dirección le convence, siempre se ha lanzado, ¿no? La innovación siempre ha estado en la agenda pública. Nosotros tenemos hasta unos premios. Tenemos unos premios de calidad e innovación en la gestión pública desde hace, yo creo, 10 o 15 años. Y la innovación es un concepto que está en todos los proyectos administrativos, ¿no? Entonces, yo diría que eso es consustancial a todos nosotros, ¿no? E incluso ahora con el plan de transformación, la innovación y la transformación digital es un eje transversal de todo ello, ¿no? Entonces, el presupuesto yo creo que si no lo ha sido, menos es ahora. Para hacerse una idea, típicamente, bueno, quien recibe muchos fondos ahora europeos va a ser la Secretaría General de Administración Digital, que como es público ya, pues va a recibir 2.600 millones de euros en 3 años, 900 y pico, casi 1.000 millones de rodaje. Nosotros como ministerio, para haceros una idea, vamos a tener este año, nuestros 3 años, prácticamente el doble del presupuesto del que teníamos antes. Entonces, no es un inhibidor el presupuesto. El presupuesto TIC va a haber y va a haber capacidad de contratación y estoy seguro que el sector. Lo que nos va a inhibir a nosotros va a ser la capacidad de gestión de proyectos, porque las RPT, las plantillas administrativas son las que son, la capacidad de alinearnos con las áreas del ministerio y sobre todo pues el ser capaces de interactuar con la demanda, con la grandísima demanda que está generando el plan de transformación en el sector TIC, ser capaces de entender esas necesidades y ser capaz de atenderlas. Hay que tener en cuenta que de los 4 ejes del plan de transformación, el segundo es el eje digital, es decir, que estamos en todas y cada una de las iniciativas, ¿no? Y quizá otro inhibidor también pueda ser la contratación. La contratación pública continúa siendo pesada y creo que los plazos que nos da la contratación pues no son los deseados. Pero en todo caso, durante los próximos 3, 4, 5 años el presupuesto no va a ser una limitación en la administración. Muchas gracias, Carlos. Paso entonces a Pedro Galián y cambiamos un poco de tercio. Vamos a pasar a las empresas.
Pedro, ¿cómo están abordando las empresas la gestión del cambio? Buenas de nuevo. A ver, ¿cómo está haciendo la gestión del cambio? Digamos que podría haber cuatro ejes o cuatro áreas en las que trabajar. La primera, evidentemente, es la estructura organizativa. La transformación digital significa un uso mucho más intensivo de la tecnología, hay que asumir nuevos roles, nuevas funciones, y esto significa que tiene que reflejarse en la estructura organizativa. En nuestro caso se ha creado estructura tanto en la parte del corporativo como en la parte de los negocios. Digamos que la Renfe estaría en ese 75% que dice que la organización está preparada para esos nuevos roles y para esas nuevas funciones, ¿no? Luego también es un área importante de la formación en las competencias digitales y también en la identificación de profesionales de la plantilla que tienen un interés en un desarrollo de su carrera profesional, ¿de acuerdo? Es evidente que hay que hacer un esfuerzo en la formación de la plantilla, ¿vale? Y cuando se considera que un 30% del personal necesita formación y se habla de que ese 30% son junior que necesitan ir formándose en el tiempo, bueno, pues nosotros, aunque hacemos procesos selectivos, seguimos siendo una empresa con una edad, ¿no? En ese sentido, tenemos un poquito de menos desarrollo. La parte de contratación de talento digital sí que de alguna manera estamos dentro de ese espacio de éxito, se contratan a profesionales altamente cualificados y hay una satisfacción de la experiencia, de la capacitación y de las habilidades que tiene esta persona que se contratan, ¿no? Y un efecto que está siendo muy potente en la transformación del cambio es las startups, aceleradoras, incubadoras, laboratorios de idea, etcétera, ¿no? Se considera que son importantes, que son necesarias para ayudar y para implantar la transformación digital y sobre todo para hacer ese cambio. Y en este caso la empresa sí que está apostando por esto. Tenemos una colaboración intensa con Telefónica en la creación y aceleración de startups y ahora mismo se está culminando un proyecto para colaborar en un proyecto disruptivo que sitúe a Renfe como no solo como un transportista de viajeros en tren, sino como un transportista puerta a puerta, ¿no? Digamos que estamos en ese concepto de que el 80% de la tecnología emergente va a impactar en la competitividad del negocio de una manera alta o muy alta. Enhorabuena por esa iniciativa, Pedro. Muchas gracias. Paso a la siguiente pregunta. Y en este caso me dirijo a Miguel Ángel Leal. Y vamos a seguir hablando un poco del talento, Miguel Ángel. ¿Consideráis que el entorno universitario, con la generación de nuevas profesiones en esta área, va a servir como palanca en el proceso de transformación? O, como se ha señalado antes, y lo ha mencionado, por ejemplo, en honor, tenemos todavía una escasez de talento y de formación para cubrir las necesidades que tenemos en este área? Bueno, sin duda, como comentaba Leonor, ahora mismo es un reto para el país, ¿no? El ser capaz de tener el suficiente talento y conocimiento para abordar todo lo que se puede hacer para transformar digitalmente el país y además, como comentaba Carlos, con toda esa cantidad de inversión económica que va a haber, ¿no? Entonces, yo ahí hay un ejemplo que todos seguro que sufrís, seguro que compañeros como Telefónica, Everis o XC sufrís, que es que no hay científicos de datos. Es una cosa muy concreta que es imposible ese perfil profesional encontrar hoy por hoy, ¿no? Y de hecho, asociada a ese perfil, sí hay una cosa que, fíjate, no tiene nada que ver con la universidad, pero que a mí me produce un especial orgullo y que es una paradoja. Las escuelas que forman a científicos de datos, escuelas privadas, están llenas de gente de 50 y tantos años. Gente que salió de grandes compañías, que tienen procesos pues, para un poquito pues, ir rejuveneciendo a la plantilla, que se encuentran que tienen 50 y tantos años, que tienen esa visión que comentaba Carlos Maza global de una compañía y que dicen, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Tengo un dinero? ¿Me puedo quedar en mi casa? ¿O quiero seguir haciendo algo? Entonces, igual que a lo mejor en otros sectores pues tienen menos posibilidades y a lo mejor en una franquicia, pues tengo un montón de amigos y compañeros que se están formando y que van a ser magníficos científicos de datos. Y me parece una paradoja muy bonita de cómo esto nos abre la oportunidad pues, a gente que a lo mejor estaba ya un poquito en una fase final o incluso de dejarse llevar, ¿no?
Y luego ya un poquito más en el entorno universitario, a ver, es un reto, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es asumir esa responsabilidad. Compañías como la mía, y no solo la mía, muchas grandes compañías tecnológicas estamos invirtiendo una cantidad importante de dinero en implicarnos con la universidad. Si no somos nosotros los que vamos a la universidad y le trasladamos nuestro conocimiento, el gap va a estar ahí. Entonces yo creo que eso es una responsabilidad que tenemos las grandes compañías. Luego esas personas trabajarán donde sean, pero van a generar riqueza en un sector que es del cual nosotros vivimos y que es un sector tractor de la sociedad. Entonces eso, lo digo como una responsabilidad que tenemos las grandes compañías con planes concretos, en nuestro caso se llama la Huawei ICT Academy, pero muchas grandes compañías lo están haciendo y creo que es la aportación que tenemos que poner por delante. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por vuestra involucración con la universidad. Voy a continuar con la ronda de preguntas y en esta vez me voy a dirigir a Leonor. Leonor, antes hemos hablado de los inhibidores en la administración pública y ahora me gustaría que nos hablara de las palancas. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, las palancas más importantes en las administraciones públicas? Bueno, pues la principal palanca pues, es la que habéis comentado antes, la crisis sanitaria. Ha sido fundamental porque partimos en la administración de una cultura al presencialismo. Todos teníamos que estar allí presentes, fichando, y había una resistencia al cambio muy importante y lo único que lo ha vencido ha sido la crisis sanitaria, porque tuvimos que desplegar en todas las administraciones en tiempo récord el teletrabajo. Y se ha demostrado y se ha visto que hemos seguido trabajando y que no es necesario tanto presencialismo, sino tener unos objetivos y ser productivos. Y yo creo que debemos aprovechar este impulso que hemos dado para flexibilizar el trabajo y aprovechar estas ventajas que aporta. Porque puede que haya una vuelta atrás, pero yo creo que tenemos que reflexionar sobre eso, ¿no? Y luego, como palancas, pues evidentemente estamos en un momento histórico que ha comentado también antes Carlos, con los instrumentos de financiación de Next Generation, pues tenemos ya pues la ocasión de desplegar el plan de transformación, recuperación y resiliencia y, bueno, intentar revertir el impacto que ha causado la pandemia. Entonces, bueno, este plan va a ser un reto porque la falta de talento o la falta de recursos humanos que comenté en la primera pregunta, pues afecta porque van a tener que gestionar muchos más proyectos. Esto va a ser un reto, pero sí que es una oportunidad presupuestaria y un momento histórico en el que tenemos que colaborar todos. Las áreas claves que se mencionan y que se han visto en la pandemia muy afectadas, como han sido la sanidad, el empleo, la seguridad social, pues se van a focalizar en ellas y asimismo en la modernización de la administración y, por supuesto, el refuerzo de la ciberseguridad. Porque, bueno, todo este cambio pues, ha influido que la superficie de exposición que tenemos pues, nos hayamos visto afectados, como bien sabéis. Entonces, bueno, pues hay que poner foco en ciberseguridad porque es muy importante. Y bueno, la estrategia en sí europea y española pues está apostando por la innovación. Se han dado cuenta que estamos retrasados en el ecosistema mundial, estamos por detrás de otros países de América y de Asia. Entonces se está apostando para salir de esa posición y que seamos un centro de referencia mundial. Se está apostando mucho por la inteligencia artificial y por el gobierno del dato. En la inteligencia artificial se está colaborando con los Estados miembros para poder lanzar esta innovación y poder aprovechar ese progreso económico. Y por otro lado, no solo eso, es que se quiere una regulación para que los ciudadanos se sientan confiados y seguros, para que no haya ningún tipo de discriminación, que esto es muy importante. Es cierto que la regulación hay que tener cuidado con ella, porque puede matar la innovación, pero también hay que proporcionar unas normas básicas para que no haya ningún tipo de sesgo. Y bueno, pues esa es la visión que tenemos sobre las palancas que hay actualmente. Muchas gracias, Leonor, y mucho ánimo con todas esas oportunidades que acabas de comentar. Sí. Paso al siguiente. Alfonso
Alfonso García, me gustaría que nos comentaras en qué medida la capacidad de adaptación de las empresas también se le va a requerir a los empleados y a su propio entorno de trabajo. En la época post-pandemia, claro. Sí, época post-pandemia, ¿no? Antes hablábamos de la ventaja competitiva que representaba una capacidad de adaptación en las empresas y eso de una manera natural tiene que permeabilizar hacia empleados y hacia su entorno de trabajo. Es cierto, y lo habéis comentado antes, que todos nos ha cambiado la forma de trabajar. En apenas 1 o 2 días, pues cambió nuestra dinámica de trabajo, hemos adaptado las herramientas colaborativas, hemos abrazado como si fuese pues, nuestro chaleco salvavidas. Ya no nos sorprende aspectos tan, bueno, pues que antes podían ser un poco sorprendentes, como en medio de una conferencia, pues un timbre y un mensajero dejándote alguno de estos paquetes a través de una de las plataformas de comercio electrónico. Pero no era nuevo. Las compañías, sobre todo las tecnológicas, ¿no? Yo creo que las compañías tecnológicas, en este caso de XT, ya veníamos trabajando en un entorno de trabajo remoto, en un entorno de trabajo en el que ya teníamos una cierta experiencia, sobre todo en cómo gestionarlo. Y tal vez la gran diferencia ahora es que nos afecta a todos. Nos hemos visto afectados todos y nosotros pensamos que va a dejar huella. La vuelta a la oficina, cuando superemos finalmente esta pandemia, pues no será ni 100% oficinas vacías, ni seguramente la situación anterior que había previa a la pandemia. En ese sentido, tendremos la obligación de adoptar un entorno de trabajo híbrido, donde parte del equipo trabaje en remoto, donde parte del equipo esté localizado en las oficinas. Nos va a permitir adoptar los beneficios de cada una de las componentes de ese entorno híbrido, los remotos, por la flexibilidad, la reducción de huella de carbono, optimización de costes laborales, incluso satisfacción de empleados, pero también la parte tradicional, la presencial, en el que se fomenta aspectos que a medio y largo plazo, y lo habéis comentado antes, creo que ha sido Pedro, con respecto a la productividad ha funcionado, pero a medio y largo plazo tenemos que empezar a ver aspectos como que nosotros lo consideramos riesgo, pérdida de creatividad, conversaciones espontáneas, donde en un café pues, surge conversación de negocio que nos ayuda de manera espontánea a fomentar la innovación e intercambio de ideas. Entonces, en ese sentido, la hibridación la tenemos que ver desde 2 perspectivas. La localización, donde va a haber empleados que van a tener diferentes accesos a información, bien sea de manera formal o de manera informal, o incluso que ellos den mayor o menor visibilidad de su trabajo hacia arriba en función de si están en remoto o presencial. Y ambos 2 son factores críticos de influencia en las organizaciones, en la capacidad de comunicar, en la capacidad de ser influyente en tus organizaciones y en tus clientes. Y por otra parte, la hibridación de competencias y capacidades. ¿Empleados con habilidades digitales? Sí, por supuesto. Pero también lo comentaba, creo que ha sido Carlos, el no digitales, soft skills. Ahí necesitamos desarrollar mucho esas soft skills y entre ellas, por supuesto, la capacidad de adaptación, pero el liderazgo de equipos remotos, de tal manera que cuando la situación perdure en el tiempo no tengamos la sensación de todos están en la oficina menos yo y por lo tanto me veo penalizado. Como conclusión y por ser respetuoso con el tiempo, pues necesitamos dotar de herramientas, cultura y empleados polivalentes para adoptar y adaptarse a esta nueva realidad de trabajo que vamos a tener que convivir. Muchas gracias, Alfonso. Ya vamos viendo más cerca ese nuevo entorno híbrido. Vale, fenomenal. Bueno, pues entonces paso a Francisco. Y antes, Francisco, nos has hablado de todo lo que habéis hecho en Everis, ¿no? Para afrontar la pandemia. Desde el punto de vista de los clientes, ¿nos puedes ampliar también esa experiencia con los clientes? Claro que sí, Juanjo. El resultado ha sido un poco parecido al que contábamos con nuestra experiencia interna. También se han bajado unas barreras y unas creencias que teníamos de cómo tenía que ser la manera de relación con nuestros clientes que se han transformado completamente con el entorno remoto que tenemos en la pandemia. Como decían algunos de los ponentes, se ha mantenido productividad, hemos mantenido calidad, hemos tenido que personalizar la manera de realizar algunos de los servicios que prestábamos, pero encontrándonos al otro lado también esa poca resistencia al cambio ha sido bastante sencillo. Pero lo que nos planteamos ahora es cómo será el futuro de la relación, cómo vamos a relacionarnos con nuestros clientes. De manera totalmente presencial, como teníamos antes, de manera remota, como hemos tenido hasta ahora. Y como decía antes el anterior ponente, yo creo que la manera de relación con nuestros clientes será híbrida y en eso estamos trabajando. Estamos creando un nuevo journey
en el que podamos combinar lo que yo llamo el café comercial, ese café o esa charla de pasillo que se tiene con el cliente para abordar temas a futuro y poder crear cosas a futuro, con también potenciar las relaciones entre cliente y proveedor, relaciones digitales. Y en ese sentido estamos desarrollando también formación que ayuda a nuestro equipo ejecutivo a utilizar todas estas palancas digitales que se nos ponen ahora a disposición para pues abrir una nueva vía y no perder lo que hemos ganado durante este proceso. Esto es lo que te puedo decir en relación a la relación con nuestros clientes. Muchas gracias, Francisco. Me alegro de ver, ¿no?, cómo todas esas perspectivas nuevas, ¿no?, que se abren en la relación con los clientes. Belén, me gustaría también que habláramos o que nos hablaras desde tu punto de vista de la relevancia de la experiencia de usuario, que siempre ha sido un factor clave de éxito en los proyectos de transformación digital. ¿Crees que las organizaciones están realmente centradas en el usuario? ¿O qué se puede hacer en caso de que no? A ver, es lo que recomendamos desde Telefónica siempre, ¿no? Recomendamos situar al empleado en el centro de todas las decisiones, incluso las tecnológicas, ¿no? Rodearle de la tecnología en los servicios que necesita para trabajar, para comunicarse, para colaborar en ese entorno seguro y potenciar pues, lo que estamos comentando a lo largo de la jornada, ¿no? La flexibilidad, la movilidad y el éxito en la transición a una cultura pues, cada vez más digital, ¿no? Independientemente del lugar o el momento en el que se accede al puesto de trabajo, incluso si lo hacen desde su propio domicilio, ¿no? Y aquí pues es muy importante la integración de ese entorno tecnológico, ¿no? Se lo tenemos que poner sencillo al usuario. No puede encontrar el usuario barreras en la tecnología, sino facilitadores, ¿no? Herramientas que le permiten conectar de manera más ágil con la organización, que le permite integrar todos sus procesos de gestión de personas, que facilitan el aprendizaje continuo y su desarrollo profesional. Y en ese sentido, y por suerte, la tecnología está evolucionando, ¿no? Nos ayuda a que los servicios de comunicaciones, por ejemplo, se fundan con los de colaboración, las herramientas de gestión de personas y de procesos también se integran con mayor facilidad para impulsar esa mejor experiencia a los empleados. Y sobre todo es importante poder medir, ¿no? Si no hay información, no hay decisión, y si no podemos poder medir esa experiencia de usuario, no podemos tener y tomar decisiones de cómo mejorarla, ¿no? Solamente hay que medir desde un punto de vista objetivo, de rendimiento de las herramientas, que eso ya lo hacemos, sino también pues, capturar las sensaciones, ¿no? Las emociones de los empleados cuando se enfrentan a su puesto de trabajo. Y esa experiencia de usuario lo que nos permite es construir otro tipo de organizaciones mucho más abiertas, más transparentes, más fluidas, que se adaptan mejor al cambio, ¿no? Y que aprovechan, reconocen que el talento y esas personas son el capital humano esencial y su principal fuente de energía. Y por eso es tan importante facilitarle la mejor experiencia. Muchas gracias, Belén. Veo que tenéis al usuario como agente realmente activo de la transformación digital. Eso es el motor del cambio. Si no contamos con las personas, esa transformación digital es que no llegará a producirse. Muchas gracias. Bueno, tenemos muchas más preguntas que podríamos hacer porque la verdad que el tema da muchísimo de sí, como estamos viendo, ¿no? Pero por limitación de tiempo ya no podemos hacer más rondas de preguntas, así que lo vamos a tener que dejar aquí. Os agradezco mucho a todos la contribución. Yo creo que habéis hecho unas aportaciones súper interesantes, ¿no? Que de hecho nos daría para hablar mucho tiempo. Y sobre todo, todos habéis abierto una nueva era, que es cómo todo esto que hemos pasado nos ha servido y nos va a servir para los cambios que nos vemos obligados a implementar ahora en la época post-pandemia, ¿no? Consolidar todo lo bueno que se ha hecho de manera, digamos, rápida y para seguir adelante. Con esto, pues, ya nos toca un poco cerrar el webinar. La sesión ha sido grabada y para todos los que estéis interesados podréis acceder a ella en la página web de la asociación. Muchas gracias a todos. Buenos días. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias, chao. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Buena semana. Chao. Luego.